Hola queridos seguidores. Hoy les traigo una historia. Como cada día, que espero les guste y la escuchen. La vieja hacienda de los Alvarado se alzaba solitaria en las afueras de la ciudad, sus muros de piedra carcomidos por el tiempo y la humedad, como los huesos de una bestia olvidada. Se decía que en sus terrenos, mucho antes de que los españoles llegaran con su cruz y su acero, se extendía un sendero sagrado, una ruta empedrada donde los sacerdotes aztecas conducían a sus víctimas hacia el altar de sacrificio. La tierra misma, se murmuraba, recordaba cada gota de sangre derramada. Isabela, una joven historiadora con una fascinación por lo macabro, había alquilado la hacienda por un precio irrisorio. Los lugareños la miraban con lástima y temor, advirtiéndole sobre los lamentos del corredor, susurros espectrales que se escuchaban en las noches de luna llena. Pero Isabela, escéptica y ávida de conocimiento, descartó las historias como supersticiones de viejos. La primera noche transcurrió en un silencio opresivo, solo roto por el ulular distante de una Isabela, instalada en la biblioteca polvorienta, se sumergió en antiguos códices, buscando rastros del misterioso corredor. Alrededor de la medianoche, una ráfaga de viento helado sacudió las ventanas, apagando la vela y sumiéndola en una oscuridad palpable. Un escalofrío recorrió su espalda, pero lo atribuyó a la corriente de aire. A la noche siguiente, mientras la luna creciente bañaba el jardín con una luz espectral, Isabela escuchó un sonido débil, casi un suspiro, que parecía provenir del exterior. Se asomó a la ventana y no vio nada. Sin embargo, el susurro se intensificó, convirtiéndose en un lamento lastimero, un quejido cargado de dolor y desesperación. Era como si una multitud invisible sufriera en la distancia. La tercera noche, el terror se materializó. El lamento era más fuerte, más cercano. Isabela, temblando a pesar de sí misma, siguió el sonido que la guiaba hacia el jardín trasero. La luz de la luna revelaba un camino cubierto de maleza, serpenteando entre árboles centenarios. Era el antiguo corredor, olvidado por el tiempo pero no por los espíritus que lo habitaban. A medida que avanzaba, los lamentos se volvían gritos ahogados, súplicas silenciosas. Podía sentir una presencia invisible a su alrededor, un aire denso y cargado de angustia. De repente, una figura espectral apareció al final del corredor. Era la silueta borrosa de un hombre, con los brazos atados a la espalda, la cabeza inclinada en señal de sumisión. Su cuerpo parecía temblar con cada paso invisible que daba. Isabela retrocedió, el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. El espectro levantó la cabeza lentamente, y aunque su rostro permanecía sombreado, Isabela sintió una punzada de terror helado al percibir la inmensa tristeza que emanaba de él. Luego, otros espectros surgieron de la oscuridad, figuras demacradas y silenciosas, todas caminando con el mismo paso lento y resignado hacia un punto invisible al final del corredor. Los lamentos se intensificaron, un coro de dolor que resonaba en sus oídos y en lo más profundo de su alma. Isabela comprendió entonces la verdad de las leyendas. La hacienda se alzaba sobre un lugar de sufrimiento ancestral, y las almas de aquellos que habían caminado por el corredor hacia su destino final aún vagaban por sus terrenos, reviviendo su angustia eterna. Paralizada por el miedo, Isabela observó la macabra procesión hasta que la primera luz del alba comenzó a despuntar en el horizonte. Con el amanecer, los espectros se desvanecieron y los lamentos se silenciaron, dejando tras de sí un silencio aún más opresivo. Isabela huyó de la hacienda esa misma mañana, dejando atrás sus libros y su curiosidad. Nunca más volvió a investigar los misterios del pasado. Los lamentos del corredor de los sacrificios se habían grabado en su memoria, recordándole para siempre que algunos horrores son demasiado reales para ser ignorados, ecos de un pasado que se niega a morir. Y en las noches de luna llena, en algún lugar solitario de las afueras de la ciudad, aún se pueden escuchar los débiles susurros de aquellos que caminaron hacia su sacrificio, un recordatorio eterno de la sangre que empapó la tierra. ¿Te gustó la historia? Déjame tu comentario y dime qué harías si escucharas esa risa en la oscuridad. Nos vemos en el siguiente relato aquí en Luz y Sombra. Participa, me ayudarás mucho. Ayúdenme a llegar a los 500 suscriptores, compartan.